Hola a todos, soy Pablo Veloso. Me decía, yo siempre empiezo estas conversaciones así, me decía, el otro día alguien me lo resaltaba, pero es verdad, es verdad. Es porque o bien alguien me ha escrito o en alguna de las clases surge o alguien hablando, no sé, por una conversación de chat me lo dice, eh, pero realmente es así. Entonces, en este caso me decía una amiga, eh, dice, leí esta frase o leí de Thomas Merton, referenciado a Thomas Merton, que era este monje cisterciense, trapense cisterciense, que popularizó tanto algunas prácticas orientales y el tema de la contemplación. Bueno, alguien hablaba de él y decía, lo que me sorprendió y gratamente de Thomas Merton es que primero que cuando nos reuníamos como a comer y cosas así, él hablaba de cualquier cosa, menos de Dios, por así decir, menos de Dios. Era un monje, era cisterciense, se dedicaba a escribir libros de la contemplación, de la mística, y no hablaba de Dios. Y entonces esta persona se dio cuenta de un hecho, dice, Thomas Merton no hablaba de Dios, pero de alguna manera me estaba llevando siempre a Dios. Y está bueno eso, ¿no? Está bueno porque normalmente eh, tenemos dos polos. O no hablamos de Dios porque directamente no nos interesa, entonces ninguno de nuestros caminos va para ahí, y hablamos de fútbol, de política, de todas las cosas, o hablamos de Dios todo el día, con lo cual tampoco vamos a Dios, porque Dios no es la unidireccionalidad, Dios es la totalidad, y la totalidad implica la diversidad. En la India tienen un dicho que es Achintya Veda Veda Tattva, la inconcebible, Achintya, Veda a Veda, es decir, eh, unidad y diversidad a la vez, tatua, modo de ser, ¿no? Nivel, expresión. Entonces, Dios es el inconcebible uno y múltiple a la vez. O sea, es cada uno de estos árboles, es mi gorro, es mi alegría, mi tristeza, mi diversión, mi, no sé, mi asombro, es los animales, es la contaminación, todo es. Todo eso es Dios. Entonces, cuando Thomas Merton vive una vida espiritual, pero no habla en clave espiritual el día entero, sino que está mirando donde mire y rescatando ahí a lo divino sin nombrarlo como lo divino, ¿no? Que es lo que en otro video yo decía, oler a Krishna. Los bowls de la India son una agrupación de gente, una línea, una manera de vivir la espiritualidad, que son cantantes, ¿no? Ellos cantan y dicen que hay que huir del que huela a Krishna. ¿Y qué es ese oler a Krishna? Bueno, es justamente ser monotemático de Dios. Y Dios no es monotemático, Dios es politemático, polifacético, policromático, ¿no? Entonces, esa persona que te sentás en un café y solo te está hablando de la Biblia, de Dios, de los evangelios, de Cristo, de Buda, esa persona no está en Dios, justamente. Entonces, por eso digo, Thomas Merton estaba muy acertado, porque quizá había alcanzado un estadio donde se dio cuenta que no se trataba de ser un monotemático, pero tampoco se trataba de no contemplar la espiritualidad, de huir hacia los temas habituales y nada más, sino que se dio cuenta que en los temas habituales estaba la profundidad, que es la idea del Tantra en la India. El Vedanta en la India suele pensar que la espiritualidad está en el más allá, ¿no? En la metafísica, en lo que trasciende a lo humano, a lo físico, a los apegos. Luego, la visión mundana, habitual, materialista, piensa que no hay nada más que esto y esto es todo lo que hay y ya está. Entonces, mejor ocuparse de los temas cotidianos y listo. Pero el tantra tiene un poco que ver con esas tradiciones de la tierra, matriarcales, esa gente que baila, esa gente que hace el amor, esa gente que ríe, esa gente que canta, que toca un instrumento. Esa gente es la que descubre a Dios en lo cotidiano. Y una vez leí de Fernando Pessoa, que es bastante en ese sentido nihilista, él dice,
si Dios está en el árbol, ¿no? ¿Para qué llamarlo Dios? ¿Por qué no llamarlo árbol? Y en ese momento no me gustó mucho lo que leía de él, porque me parecía como volver al mundo demasiado habitual, demasiado material, y como que después le iba a faltar poesía. Pero claro, también me acordé de aquel dicho zen que dice: cuando empecé en el camino espiritual, los árboles eran árboles, las montañas montañas y los ríos ríos. Cuando avancé en el camino espiritual, los árboles ya no eran árboles, las montañas ya no eran montañas y los ríos ya no eran ríos. Claro, ahora ya se llamaban Dios y todo eso, ¿no? Y dice, y al final, cuando alcancé la iluminación, los árboles volvieron a ser árboles, las montañas volvieron a ser montañas y los ríos volvieron a ser ríos. Entonces uno dice, pero ¿y entonces para qué todo el viaje? Es que esa es la cuestión. Es el viaje, como dice Cavafis en el poema Ítaca. Las Ítacas parece que te hubieran engañado, pero no. En realidad las Ítacas, cuando llegues realmente a destino, vas a entender para qué eran las Ítacas. Eran un aliciente para que camines y para que descubras. Entonces, aunque vuelvas a la misma montaña, al mismo río, al mismo árbol, y ya descubras que no son el mismo, o sea, que son el mismo y no son el mismo, como dice Juan Ramón Jiménez en un poema, en el poema de ¿Quién es ese mendigo que ronda mi jardín? ¿No? Soy el mismo y no soy el mismo. Entonces, es eso. Si yo me voy, por ejemplo, de mi ciudad natal, ¿no? Yo nací en Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina. Y actualmente hace, por ejemplo, unos 12 años que estoy aquí en España. Imaginemos que regreso. Entonces yo digo, regreso a mi ciudad, a la misma. No, no regreso a la misma, ya no es la misma. Es otra. Porque la distancia me cambió, me dio miradas diferentes, ¿no? Entonces, eso mismo pasa. Cuando uno se permite alejarse del concepto Dios, se mezcla con el mundo y lo reconoce. Reconocer es volver a conocer. Lo reconoce de nuevo, desde ahí, desde las ascuas, desde cero. Entonces reconstruís el mundo, pero diferente. Entonces no me sorprende que un Thomas Merton, volviendo al tema inicial, hablara de cualquier cosa, de cualquier tema habitual en esas conversaciones, pero yo entiendo que el compañero de él, que es lo que sintió justamente, sintiera que la paradoja era esta: me está hablando de cualquier cosa, pero me está hablando de Dios, yo no sé cómo hace. Y bueno, yo creo que es eso, es producto de un caminar, para pensarlo.